Hola, soy Michelle y tengo 41 años. Hay algo que debo admitir. Estoy completamente adicta a las telenovelas alemanas. Gracias a las infinitas opciones en los servicios de streaming, he estado viendo una tras otra. Y, sinceramente, estoy enganchada. Los personajes, los giros, la pasión, nunca decepcionan. Cada episodio está lleno de emociones intensas, traiciones y finales de suspenso que hacen imposible dejar de ver. Pero mientras estaba absorta en los dramas de la pantalla, no me di cuenta de que mi vida real estaba a punto de dar un giro dramático. Permítanme llevarlos casi 4 años atrás. En ese momento, vivía con mi esposo, que era un poco mayor que yo. No teníamos hijos, pero había llegado a aceptar eso. Pensé que no sería tan malo enfocarnos en nosotros y pasar tiempo de calidad juntos, solo nosotros dos. Todo parecía estar bien, o al menos eso creía, hasta que un día todo comenzó a desmoronarse. Todo empezó con una llamada de mi mejor amiga. Laura y yo nos conocíamos desde que éramos niñas. Incluso había estado en mi boda, así que compartíamos una larga historia. Cuando vi su nombre en mi teléfono, me emocioné por ponernos al día. Pero su voz sonaba diferente esta vez, más tranquila, más seria. Hola, Michelle. Ha pasado un tiempo. Solo quería decirte que me divorcié. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. No lo vi venir en absoluto. Oh, Dios mío, Laura, lo siento mucho, dije, sintiendo una mezcla de sorpresa y empatía. Debe haber sido muy duro para ti. Vamos a salir pronto a tomar algo y hablar, ¿te parece? Después de terminar la llamada, seguía en shock. Me sentía mal por Laura, pero también estaba ansiosa por contarle la noticia a mi esposo. Tan pronto como llegué a casa, comencé a mencionarlo, pero antes de que pudiera decir algo, mi esposo dijo casualmente, sé que Laura se divorció, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Cómo podría saberlo si aún no se lo había dicho? Confundida, le pregunté, espera, ¿cómo sabes que se divorció? No te lo mencioné. Parecía un poco nervioso, como si lo hubieran tomado por sorpresa, y murmuró, oh, debí haberte escuchado hablar de eso o algo así. No se sentía bien. Estaba segura de que no le había mencionado nada sobre la situación de Laura todavía. Pero tratando de no darle más vueltas, seguí con la conversación y añadí, bueno, sí, ahora está divorciada. Vamos a salir pronto a tomar algo, solo una noche de chicas. Para mi sorpresa, mi esposo respondió rápidamente, iré contigo también. Será bueno para Laura que ambos estemos allí para apoyarla. Estaba desconcertada. Espera, ¿quieres venir? Esto se supone que es una noche de chicas. No estoy segura de por qué quieres acompañarnos. Sin embargo, insistió, diciéndome que le preguntara a Laura si estaría bien que él se uniera a nosotras. Era raro, pero de mala gana accedí y llamé a Laura para contarle. Honestamente, esperaba que dijera que no. Después de todo, ¿quién lleva a su esposo a una noche de chicas, especialmente cuando se supone que debes consolar a una amiga? Pero para mi sorpresa, la respuesta de Laura fue, claro, suena genial. Vamos a tomar algo juntos. Su entusiasmo me descolocó. Había esperado que sugiriera mantenerlo solo entre nosotras, pero en cambio, parecía más que feliz de que mi esposo se uniera. De repente, me encontré en una situación que no esperaba, una que se sentía incómoda y confusa. No me entusiasmaba la idea de que los 4 saliéramos juntos, especialmente considerando que se suponía que esta era una oportunidad para que Laura y yo nos reuniéramos, para compartir lo que ella estaba atravesando. Pero ahora sentía que me arrastraban a algo que no podía identificar del todo. El interés repentino de mi esposo en acompañarnos y la sorprendente aceptación de Laura no me cayeron bien, pero no sabía explicar por qué. Al final, salimos como estaba planeado, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo no iba bien. Lo que comenzó como un simple plan para ponerme al día con mi mejor amiga se convirtió en una noche que me dejó con más preguntas que respuestas.
fue una noche que preferiría no repetir. Y, como en las telenovelas que tanto me gustan, el verdadero drama en mi vida apenas comenzaba. Fui la única que se fue esa noche sintiéndose un poco extraña. Todo parecía estar perfectamente bien, yo, mi esposo y Laura nos habíamos reunido para pasar una noche juntos. Para ser honesta, fue más divertido de lo que esperaba. Laura se desahogó hablando de su exmarido, quejándose de su mal comportamiento y falta de consideración durante su matrimonio. Nos reímos, tratando de aligerar el ambiente y hacerla sentir mejor. En un momento dado, parecía que Laura tenía todo el lugar para ella sola, ventilando sus frustraciones mientras mi esposo y yo contribuíamos con bromas. Fue agradable ver a Laura de buen humor, especialmente después de haber pasado por un divorcio. Estaba contenta de que todos nos hubiéramos reunido esa noche para apoyarla. Por un momento, se sintió como en los viejos tiempos, solo amigos divirtiéndose. Pero luego algo sucedió que cambió el tono de la noche para mí. En un momento, me excusé para ir al baño. No pensé mucho en ello hasta que regresé y noté algo que me hizo detenerme antes de volver a la mesa. La forma en que Laura y mi esposo se miraban, la manera en que hablaban, parecía demasiado íntima. No podía identificar exactamente qué, pero su lenguaje corporal, el contacto visual, era inquietante. No se habían visto en años, desde nuestra boda. Entonces, ¿cómo se habían vuelto tan cercanos de nuevo? ¿Solo después de unas copas? Por un momento, sentí como si estuviera interrumpiendo algo. Una cita entre dos personas que estaban demasiado cómodas la una con la otra. Mi mente se llenó de dudas, pero aparté esos pensamientos y me senté. Tan pronto como tomé asiento, todo pareció volver a la normalidad. Actuaron como si nada hubiera pasado, como si el extraño momento que había presenciado estuviera solo en mi cabeza. Me pregunté si estaba reaccionando de más, pero no pude deshacerme de la sensación de incomodidad. Persistió, lanzando una sombra sobre el resto de la noche. Cuando llegó el momento de irnos, decidí pagar la cuenta, esperando dar por terminada la velada. Laura estaba muy borracha en ese momento, y mientras me preparaba para ayudarla, mi esposo de repente dijo, «Yo la llevaré a casa». Su actitud despreocupada me tomó por sorpresa. No dijo, «Vamos a llevarla a casa», sino, «Yo la llevaré a casa». La indiferencia de sus palabras me dolió un poco. Parpadeé, confundida. «Espera, ¿por qué tú? Soy tu esposa y no estoy tan borracha como ella. Deberíamos llevarla juntos». Pero él me ignoró. «Ella vive sola ahora y está tambaleándose. Es muy tarde para que se vaya sola. Tú toma un taxi y vete a casa». Algo no encajaba. Si la pones en un taxi, llegará directamente a su apartamento. ¿Cuál es el problema? Él negó con la cabeza. Me preocupa que no llegue sola a su apartamento. Me congelé. ¿Cómo sabía él que Laura vivía sola? ¿Se lo había dicho ella? ¿Mientras yo estaba en el baño? Era posible. Pero ese pequeño detalle solo hizo que mi incomodidad se convirtiera en una plena sospecha. Las piezas no encajaban. Pero en lugar de insistir, dije en voz baja, «Está bien, me voy sola a casa». Y con eso, me fui del restaurante, dejando a mi esposo y a Laura juntos. No era lo que quería, dejarla sola con mi esposo. Sin embargo, algo más me vino a la mente. Irme sola a casa me dio la oportunidad de investigar lo que estaba pasando entre ellos. El aire se sentía denso, como si hubiera algo no dicho, algo que necesitaba descubrir. Tan pronto como llegué a casa, supe por dónde empezar. Mi esposo tenía un estudio privado en la casa, un espacio que mantenía para sí mismo. No era un dormitorio, sino un santuario personal lleno de sus libros, papeles y trabajo. Y tal vez, solo tal vez, contenía las respuestas que necesitaba. Entré en su estudio con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso de mis sospechas. No estaba segura de lo que encontraría, pero en ese momento, me di cuenta de que no podía ignorar las señales por más tiempo.
Lo que sea que estuviera ocurriendo entre Laura y mi esposo, era hora de descubrir la verdad. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Pensé en ir directamente al apartamento de Laura para confrontarla, pero me pareció demasiado drástico. La idea de buscar respuestas en mi propia casa me parecía tanto correcta como increíblemente insultante al mismo tiempo. Con este conflicto en mi mente, comencé a buscar en el estudio de mi esposo, escaneando las estanterías en busca de algo fuera de lugar. Y entonces lo encontré, un álbum de fotos sencillo y solitario, guardado en un rincón, algo que no recordaba haber visto antes. Mi corazón latía con temor mientras lo tomaba, sabiendo en el fondo que, fuera lo que había dentro, probablemente no quería verlo. Con manos temblorosas, pasé las páginas y, al instante, deseé no haberlo hecho. El álbum estaba lleno de fotos de mi esposo y Laura sonriendo juntos, viéndose demasiado felices. A medida que pasaba más páginas, se hacía evidente que habían estado reuniéndose en secreto durante años. Juzgando por los diferentes peinados de Laura y la ropa de mi esposo, esta aventura había estado ocurriendo casi desde el inicio de mi matrimonio. Llevaban viéndose a mis espaldas durante más de 7 años. El peso de todo me golpeó como una ola gigante. Me sentí enferma. Mi estómago se revolvía, combinando mi borrachera con el asco y la traición que inundaban mi cuerpo. Corrí al baño, apenas conteniendo las ganas de vomitar. Justo cuando me inclinaba sobre el lavabo, escuché la puerta de entrada abrirse. Mi esposo había llegado a casa. Oh, vomitaste. Bebiste demasiado, ¿verdad? Dijo casualmente, como si nada estuviera mal, mientras me frotaba suavemente la espalda. No me toques, le solté, empujándolo y apartando su mano con un golpe. Ni siquiera me toques. Me miró, confundido pero tranquilo. Oye, soy yo. Espera, te traeré un poco de agua. Él pensaba que solo estaba borracha, demasiado ida como para saber lo que pasaba. Pero no era así. Estaba muy consciente y lo odiaba. Quería beber lo suficiente para olvidar, para que el dolor desapareciera, pero eso no era una opción. Ve a sentarte en la sala, logré decir. Necesitamos hablar. Se detuvo, luego preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor porque llevé a Flora a su casa? ¿En serio? Trató de tomárselo a la ligera, como si fuera una broma, pero su intento de humor no ayudaba. Respiré hondo y reuní mis pensamientos. No iba a jugar. Déjame preguntarte algo, dije, caminando hacia la sala con un álbum de fotos en la mano. Lo levanté, mostrándole la portada. Su rostro se puso pálido de inmediato. Primera pregunta, continué, mi voz firme a pesar de la tormenta que sentía dentro. ¿Qué muestra esta foto? No respondió. Su silencio me dijo todo lo que ya sabía. Segunda pregunta, presioné. Esta es una pregunta de sí o no. ¿Hay alguna esposa en el mundo que pueda mirar esta foto y estar bien con ello? Otra vez, silencio. Di un paso más cerca, mi ira subiendo. Tercera pregunta, ¿cómo crees que me siento ahora? Adelante, dame tu respuesta. Él se quedó ahí, sin decir nada, negándose a mirarme a los ojos. El silencio era insoportable, haciendo que mi furia creciera más. ¿Por qué no dices algo en lugar de solo quedarte ahí parado? Espeté, mi voz temblando de rabia. Deja de actuar como si esto fuera mi culpa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, suspiró y habló. Está bien, te engañé. Soy realmente estúpido. Lo siento. Su disculpa se sintió vacía, hueca, como si solo lo dijera porque lo había atrapado. No había emoción real detrás, ni remordimiento. Si se hubiera quebrado, llorado y suplicado perdón, tal vez me habría sentido mejor. Pero su calma y desapego me hicieron sentir aún peor. Y entonces, sin previo aviso, dijo las palabras que lo destrozaron todo. Ella es la indicada para mí, admitió,
su voz tranquila pero firme. Laura y yo, ambos nos casamos con las personas equivocadas. Después de todos estos años, después de todo, finalmente nos encontramos. Somos almas gemelas. Lo miré, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Almas gemelas, destino? ¿Qué era esto, algún tipo de poema romántico? Era como si no conociera al hombre que tenía delante. ¿Ahora eres poeta? Solté, con incredulidad y dolor inundándome. No podía creer que estuviera diciendo esas cosas con tanta naturalidad, como si todo fuera parte de una historia de amor. Se suponía que debía entender, pero no lo entendía. No podía. El dolor y la incredulidad me invadieron. No podía creer que él dijera esas cosas de manera tan casual, como si todo fuera parte de alguna historia de amor. Se suponía que yo debía entender, pero no entendía. No podía. Después de años de matrimonio, años de confianza, me estaba diciendo que todo había sido una mentira, que su corazón había pertenecido a otra persona todo ese tiempo. Y lo peor, esa persona era mi mejor amiga. En ese momento, la realidad de todo me golpeó. No había forma de arreglar esto, no había vuelta atrás. La persona que creía conocer, la vida que pensaba tener, había desaparecido. Y mientras sostenía ese álbum de fotos, me di cuenta de que el verdadero drama no estaba en las telenovelas alemanas que veía en la televisión. Estaba ocurriendo en mi propia vida. Me quedé completamente sin palabras. Un momento, mi esposo estaba confesando su aventura con Laura, y al siguiente, hablaba sobre almas gemelas y espiritualidad, como si de repente se hubiera convertido en algún tipo de gurú espiritual. Sé que cometí un error al casarme contigo, comenzó. Nuestras vibraciones del alma son diferentes. No podemos ser felices juntos. Todo esto es una prueba del destino para mí y Laura. Solo lo miré, mi mente luchando por seguir el ritmo. ¿De qué demonios estaba hablando? Se había desviado completamente hacia alguna otra dimensión a la que yo no podía acceder. Tú y yo no estamos conectados a nivel espiritual, continuó, mirándome como si me estuviera haciendo un favor al explicármelo. Espero que lo entiendas. No entendía nada. No tenía idea de qué significaban las vibraciones del alma, ni de qué tipo de prueba del destino hablaba. Lo que sí entendía era que mi esposo y mi mejor amiga me habían traicionado. Eso estaba claro. Pero, curiosamente, no podía ni siquiera llorar. Me sentía entumecida. En mi mente, ya lo estaba entregando a Laura. Si querían estar juntos, que así fuera. Él no era precisamente el mejor esposo. Y, francamente, probablemente se merecían el uno al otro. No tengo idea de qué estás hablando, dije, cortando su discurso espiritual. Excepto que estás hablando en inglés. Pareció un poco sorprendido, pero yo no había terminado. Honestamente, tampoco creo que tú y yo seamos compatibles. Siempre supe que estabas un poco loco, pero esto, no entiendo nada. Mi esposo suspiró, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces, si te sientes así, estarás de acuerdo en divorciarte de mí pacíficamente, ¿verdad? Quiero estar con Laura. Vi hacia dónde iba esto. Quería salir de la situación de forma limpia y sencilla. Pero no estaba dispuesta a dejárselo tan fácil. Ah, ya veo, dije, siguiéndole el juego. Entonces, sin pensión alimenticia, ¿verdad? Lo vi confundido por un segundo, como si no entendiera a qué me refería. ¿Qué? No, eso no es lo que. Lo interrumpí, mi voz plana y sin emociones. Lo siento. Debo estar espiritualmente desconectada. Ya no puedo oírte. Aunque hace un minuto sí podía. Mi esposo parpadeó, intentando procesar mi respuesta sarcástica. ¿Qué, a mí? ¿De qué estás hablando? Le había dado una respuesta ridícula a su petición ridícula, y ahora él era el que estaba confundido. Pero no me importaba.
Me quedé en silencio, ignorándolo por completo mientras caminaba hacia el baño y encendía la ducha. Podía escucharlo gritar detrás de mí. A mí. ¿Qué clase de persona se va en medio de una conversación importante? Nunca seré libre a menos que aceptes divorciarte de mí. Pero yo ya no estaba escuchando. En mi mente, ya era libre. Desde ese momento, él no era más que una mota de polvo, tan insignificante como el moho en una esquina de la bañera. Ya no significaba nada para mí. Había tomado una decisión, haría lo que quisiera, y él podía estar con Laura si eso es lo que quería. Pero yo ya no estaba escuchando. En mi mente, ya era libre. Desde ese momento, él no era más que una mota de polvo, tan insignificante como el moho en la esquina de una bañera. No significaba nada para mí. Ya había tomado una decisión, haría lo que quisiera, y si él prefería estar con Laura, que lo hiciera. A la mañana siguiente, se fue al trabajo de mal humor, sin molestarse en despedirse, y yo tampoco lo hice. No le preparé café, no le hice el almuerzo, y definitivamente no le ayudé a encontrar su corbata, como solía hacer. Era mi día libre de ser esposa. Me levanté de la cama justo a tiempo para verlo irse. Bueno, eso es todo, pensé. Supongo que a partir de hoy viviré sola. Con esa idea en mente, decidí ordenar mi espacio y hacer que la casa se sintiera más mía. Esa tarde, cuando regresó a casa, no lo recibí en la puerta. Escuché que gritaba desde el porche, «Estoy en casa», pero no respondí. Entró y, de repente, lo oí gritar. «Oye, ¿dónde están todos mis zapatos?» Sonreí para mí misma. Los había tirado esa mañana. Él recorrió la casa llamando mi nombre. «Amy, ¿dónde estás? ¿Por qué tiraste mis zapatos?» Yo estaba sentada en la mesa del comedor, comiendo tranquilamente un costoso filete y bebiendo champán. Irrumpió en la habitación, sorprendido de verme disfrutando de la cena sin él. «¿Por qué estás comiendo sin mí?», preguntó, con frustración en su voz. Apenas levanté la mirada y respondí. «Porque ahora vivo sola». «Es normal comer sola cuando vives sola», dije, tomando otro bocado de mi filete. Su boca quedó abierta, incrédulo, y yo solo sonreí mientras me servía otra copa de champán. «He ahorrado bastante dinero», dije, haciendo un gesto hacia mi comida, «así que ahora disfruto de las cosas buenas. Filete caro, champán fino. Esta es mi vida de ahora en adelante». Con eso, volví a concentrarme en mi cena, dejándolo allí parado, sin palabras y perdido. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente libre. Ni siquiera me molesté en hacer contacto visual con mi esposo. Mantuve mis ojos fijos en la televisión, riéndome de lo que estuviera viendo mientras disfrutaba de mi cena. Sentía cómo me miraba, frustrado. «Amy, ¿me estás escuchando siquiera?», soltó, irritado. Con calma, me serví otra copa de champán, actuando como si no estuviera ahí. Podía oír la irritación en su voz, pero eso solo me divertía más. «Debes estar bromeando», murmuró entre dientes. «Hablamos después de que salga de la ducha, ¿ok?». Lo vi subir las escaleras para buscar su pijama. Unos minutos después, escuché un fuerte golpe y ruidos de cosas cayendo en las escaleras. Ni siquiera me inmuté, seguía concentrada en mi comida. Momentos después, bajó de nuevo, su voz llena de incredulidad. «Amy, ¿por qué no hay nada en mi cuarto? ¿Dónde están mis pijamas?», gritó. Sin mirarlo, respondí tranquilamente. «Vivo sola». Él se quedó ahí, completamente desconcertado. «¿Qué te pasa? Ni siquiera puedo bañarme. ¿Estás diciendo que no necesito ropa ahora?». Sonreí para mí misma, pero no respondí. Simplemente terminé mi comida, aún ignorándolo, y me levanté de la mesa. Mi esposo, claramente confundido, me siguió por toda la casa. «¿Dónde está mi comida?», exigió.
Me giré hacia él, finalmente haciendo contacto visual. Compra tu propia comida. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ahora vivo sola? Me dirigí directamente al dormitorio sin decir una palabra más. Ya me había bañado antes. Y, como un pequeño detalle adicional, incluso había tirado su cepillo de dientes. No podía esperar a ver cómo se las arreglaría a la mañana siguiente sin él. A la mañana siguiente, me desperté y lo vi sentado en una silla, sumido en sus pensamientos, como una estatua, igual que El Pensador, de Rodin. Su cabello era un desastre, pegajoso y sin lavar desde la noche anterior. Su pelo ralo solo hacía que su cuero cabelludo fuera más visible, lo que me dio una pequeña y cruel sensación de satisfacción. En el momento en que notó que estaba despierta, corrió hacia mí y se arrodilló, desesperado por recomponerse. Amy, lo siento mucho, susurró, con la voz entrecortada. He sido un terrible esposo. Te he lastimado una y otra vez sin darme cuenta de cuánto. Sé que he hecho cosas horribles. Por favor, perdóname. Parpadeé incrédula. No esperaba que él llegara tan lejos. Estaba prácticamente suplicando perdón. Continuó, su voz llena de desesperación, quiero que empecemos de nuevo. Cambiaré. Haré lo que sea necesario. Me quedé atónita por un segundo. No dije una palabra. En lugar de eso, simplemente le di la mirada más disgustada que pude. No, finalmente dije, sacudiendo la cabeza. No hay manera de que pueda vivir con un tipo que espiritualmente me engaña y que está emocionalmente inestable. Su rostro se torció de asombro. No había esperado esa reacción. ¿No te gusta?, preguntó, su voz temblando. ¿No puedes al menos pensar en todo lo que he hecho por ti? Levanté una ceja, asombrada de que siquiera pudiera preguntarme eso. Estás bromeando, ¿verdad? Después de todo lo que has hecho, ¿de verdad esperas que te perdone? Siguió suplicando. Por favor, Amy, di algo. Haré lo que quieras. Solo dame una oportunidad. Conocía este juego. Era su táctica habitual. Cada vez que peleábamos, actuaba como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa, me ofrecía comprarme algo caro como un bolso, y esa era su forma de arreglar las cosas. Pero esta vez, no iba a seguirle el juego. Sabía que, si me quedaba callada lo suficiente, sacaría sus trucos habituales de negociación. Así que lo miré a los ojos y le dije con calma, está bien, entonces haz exactamente lo que te diga. Su rostro se iluminó ligeramente, pero solo por un momento. Finalmente, sonreí. Las palabras que había estado esperando decir finalmente estaban listas para salir, vete. Eso es lo que quiero. La expresión de desesperación que inundó su rostro era exactamente lo que había estado esperando. Estaba destrozado, su boca abierta como un grito silencioso de un monje. Se sentía extrañamente satisfactorio verlo en ese estado. No, 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 eso no es lo que quise decir. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. No tengo intención de aceptar otra cosa. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya después de años de engaños, mentiras y traiciones? Mi esposo estaba en silencio, su rostro pálido. Por primera vez, se dio cuenta de que no iba a poder hablar para salir de esta. Me levanté, agarré mi copa de champán y me alejé, dejándolo de rodillas, solo con sus pensamientos. Por una vez, sentí que tenía el control, y se sentía bien. Voy a quitarles todo a ambos, dije con calma. De lo contrario, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que lo lamenten. Mi esposo vio la mirada seria en mis ojos y vaciló. Está bien, murmuró. Sonreí. Voy a pedir una compensación tanto de ti como de Laura por lo que han hecho. Y le contaré todo a su exesposo. Probablemente ambos terminarán pagando pensión alimenticia. Buena suerte con eso. ¿Qué quieres decir?, preguntó, confundido. Me levanté.
Vamos, recoge tus cosas, dije, empujándolo para que reuniera sus pertenencias. Recoge tus cosas de trabajo y vámonos. Lo obligué a recoger sus maletas y lo arrastré hacia la puerta principal. ¿A dónde me llevas?, preguntó, todavía en estado de shock. Afuera, respondí. Me quedo con esta casa, así que ahora es mía. No es justo tener extraños en mi casa. Espera, suplicó. ¿No puedes al menos esperar hasta después del divorcio? Eso no va a pasar, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no? ¿Qué demonios, Amy? Estuviste callada por tanto tiempo, y ahora de repente eres fría e insensible. Cállate y lárgate, grité, empujándolo con todas mis fuerzas fuera de la puerta. Años de ira y estrés se habían acumulado dentro de mí, y en ese momento, todo salió a borbotones. Supongo que a veces, realmente se acumula la energía negativa. Antes de que se entregaran los papeles del divorcio, todos nos sentamos a hablar, mi esposo, Laura, su exesposo y yo. Laura admitió que se había enamorado de mi esposo en nuestra boda. Se le había acercado poco después, y fue entonces cuando comenzó su aventura. Mantuvieron su relación en secreto, planeando esperar hasta que ambos estuvieran divorciados para poder estar juntos. Estuvieron engañando a ambas familias hasta que el exesposo de Laura lo descubrió y quedó devastado. Pero, sinceramente, cuando escuché todo esto, no sentí mucho. De hecho, me sentí agradecida, porque podía usar todos los hechos como prueba para pedir la pensión alimenticia. Después de ser expulsado de su casa, mi esposo se mudó con Laura. Pero cuando ella recibió las demandas de pensión tanto de mi parte como de su exesposo, la realidad la golpeó de lleno. Se dio cuenta de que no podían casarse si ambos estaban endeudados. Lo dejó y lo echó de su apartamento. No pude evitar reírme. ¿No era ella tu alma gemela, la que estaba espiritualmente conectada contigo? Y ahora la estás perdiendo por dinero. No hace falta decir que estaba disgustada con toda la situación. Esto es lo que obtienes por traicionar a tu esposa, pensé para mí misma. Han pasado 5 años desde entonces. Mi exesposo todavía está pagando la pensión, pero tuvo que jubilarse temprano y terminó usando la mayor parte de su dinero de jubilación para ello. Apenas está sobreviviendo. En cuanto a Laura, está profundamente endeudada y no hay ninguna posibilidad de que encuentre un hombre que quiera casarse con ella ahora. Parece que mi ex no ha cambiado mucho. Laura está trabajando en un trabajo muy duro, especialmente porque ha agotado sus ahorros pagando la pensión. Por mi parte, he recibido una buena cantidad de dinero, pero no hago nada especial, solo me enfoco en mi trabajo. La vida es impredecible, así que simplemente trato de vivir de manera simple y hacer lo que me hace feliz. Como dicen, si estás preparado para todo, estás preparado para cualquier cosa. Paso mis días esperando con ansias ver telenovelas alemanas, que disfruto todos los días. Recientemente conocí a alguien en el trabajo que las ama tanto como yo. Incluso estamos hablando de viajar juntos a Alemania algún día, y realmente estoy emocionada por eso. Por supuesto, no estaré verificando si nuestras vibraciones del alma son compatibles. Solo quiero vivir una vida tranquila y feliz. Mi objetivo principal ahora es simple, vivir más feliz cada día.